El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no solo ha estado insultando y difamando al hoy presidente electo de la República Argentina, Javier Milei, sino que a día de hoy todavía no se ha dignado a felicitarlo por su victoria. Veámoslo. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no solo interfirió irresponsablemente en la segunda vuelta de las elecciones argentinas, posicionándose clara y explícitamente a favor del candidato peronista Sergio Massa. Recordemos este vídeo. El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo, para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar. Como digo, Pedro Sánchez no solo se dedicó a apoyar explícita y claramente al candidato peronista Sergio Massa, que bueno, hasta cierto punto podría tener un pase si efectuara esas declaraciones como líder del Partido Socialista Obrero Español y no como presidente del Gobierno de España. Pero aún así calificar a Milei de estridencia, cuando a los pocos días de grabar ese vídeo podía ser, como finalmente ha sido, que Milei saliera elegido presidente de los argentinos, pues como digo, muy responsable y muy prudente no era. Pero es que Sánchez no hizo solo esto. En su discurso de investidura a las Cortes españolas, y por tanto hablando ya como presidente del gobierno, o al menos como candidato a la presidencia del gobierno, Sánchez se refirió en varias ocasiones a Milei con un tono despreciativo. Me refiero, como es obvio, pues a las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha que cuestionan la democracia y también los derechos humanos. Cuando se cuestiona el feminismo, se está cuestionando una causa que evidentemente impacta en los derechos humanos. Me refiero a ellas y también me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional. Al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo, al Partido Conservador británico, arrastrado por el Brexit y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor, a las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Aquí Pedro Sánchez está claramente difamando a Javier Milei, no ya por decir que su discurso es delirantemente reaccionario, sino porque previamente lo ha incluido dentro de un grupo de políticos que cuestionan la democracia y los derechos humanos, cuando Milei es un liberal libertario y por tanto una persona que coloca los derechos del individuo en el centro de su filosofía política. Es prudente, es admisible que el presidente del Gobierno de España, que supuestamente representa a todos los españoles, califique al potencial nuevo presidente de Argentina como de ultraderecha, reaccionario o delirante, pues solo si subordinas las instituciones españolas a tu interés privativo y personal. Sánchez está convirtiendo su sectario discurso ideológico en el discurso del Estado español. Está nuevamente patrimonializando las instituciones en su interés partidista, electoral e ideológico. Solo así se entiende que Milei fuera objeto de invectiva continuada por parte de Sánchez en su discurso de investidura. Y digo objeto de invectiva continuada porque esta no fue la única referencia. Y en estos días, fíjense que se han dicho muchas cosas, se han proclamado muchas cosas en las calles de nuestro país, pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente: de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina. Pero fíjense, hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente: la justicia social es una aberración
Y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Cierro comillas. Algo que aquí en España ya estamos, en fin, curados de espanto, porque no nos sorprende, si no fuese porque, en fin, porque ya lo había dicho unos meses antes la líder intelectual del Partido Popular, que es la señora Ayuso, cuando afirmó, señorías, no es broma, afirmó que la justicia social es un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia. O Sánchez es muy ignorante o Sánchez ya está ampliando el espectro de la extrema derecha hasta incluirlo prácticamente todo. La crítica a la justicia social, a la idea de la justicia social, es una crítica que ya hace 50 años formuló el Premio Nobel de Economía, el liberal Friedrich Hayek. El segundo volumen de su obra Derecho, Legislación y Libertad está justamente dedicada a criticar la idea del espejismo de la justicia social. Y precisamente lo que está haciendo Hayek en ese libro es denunciar que cuando añadimos el adjetivo social al sustantivo justicia, lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer es vaciar de contenido a ese sustantivo justicia, porque la justicia implica un conjunto de normas generales, universales e iguales, mientras que la justicia social viene a reclamar normas especiales para algunos. En cualquier caso, y más allá de este ejercicio o de ignorancia, si Pedro Sánchez no conoce la obra de Hayek, o de maldad, si Pedro Sánchez la conoce, y lo que está haciendo esencialmente Pedro Sánchez es descalificar como extrema derecha a todo aquel que no comulgue con él. Ayuso es de extrema derecha, Milei es de extrema derecha, Hayek es de extrema derecha, solo porque están criticando el concepto de justicia social. Más allá de este ejercicio de ignorancia o de maldad, lo cierto es que Sánchez vuelve a meter la pata, vuelve a mostrarse imprudente, descalificando a Milei, candidato a la presidencia de Argentina, como de extrema derecha desde la tribuna del Congreso de los Diputados de España. Y no pensemos que Sánchez terminó aquí con sus críticas, con sus descalificaciones, con sus referencias negativas hacia Javier Milei desde, repito una vez más, la tribuna del Congreso de los Diputados de España durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Que Pedro Sánchez no estaba en un mitin peronista jaleando a Massa y criticando a Milei. Estaba en el Congreso de los Diputados de España defendiendo por qué debía ser investido presidente del Gobierno. Y como vemos, las referencias críticas y despreciativas a Milei fueron continuadas. Pues aquí, una más. El que España hoy, en sociedades sobre todo europeas, pero no solamente europeas, este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero creo que es muy importante el que vean que nuestro país se convierte en una inspiración para muchas sociedades progresistas, para muchos partidos de izquierdas, pues en fin, que viven con muchísima zozobra y con muchísimo pesar el avance de la derecha y la ultraderecha en sus sociedades, ¿no? Una completa temeridad teniendo en cuenta que pocos días después Javier Milei se convirtió en el presidente de la República Argentina más votado en términos absolutos en toda la historia del país y más votado como porcentaje de votos sobre la población desde el restablecimiento de la democracia en Argentina. No solo eso, Javier Milei también fue, con diferencia, el candidato más votado entre los argentinos residentes en España. Pero bueno, a veces a los políticos se les calienta la boca, no solo a Pedro Sánchez, sino también a Javier Milei, y parte del ejercicio de la diplomacia consiste en la capacidad de restablecer relaciones, de reconstruir puentes, una vez esos puentes se han debilitado o se han destruido. Por ejemplo, son bien conocidas las críticas muy duras que lanzó Javier Milei contra el Papa, pero también Javier Milei, como presidente electo de la República Argentina, ha tenido la suficiente cintura como para disculparse ante el Papa e invitarle oficialmente a viajar a Argentina en el año 2024. Por tanto, puedes cometer un error y luego lo puedes rectificar. Y eso es lo que uno desearía que Pedro Sánchez hiciera. Después de haberse posicionado con Massa, después de haber descalificado reiteradamente a Javier Milei, una vez Javier Milei es elegido presidente de la República Argentina, pues intenta recomponer las relaciones diplomáticas con el nuevo presidente de la República Argentina.
Sucede que, al menos hasta este momento, hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo, mediodía del miércoles 22 de noviembre, es decir, 3 días después de ya celebradas las elecciones argentinas, hasta este momento Pedro Sánchez no ha felicitado oficialmente a Javier Milei por ganar las elecciones presidenciales en la Argentina. En su cuenta de Twitter no se halla ni rastro de un mensaje de felicitación a Javier Milei, y el propio Javier Milei ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que Pedro Sánchez no lo ha felicitado. Lo ha confirmado al menos indirectamente, porque Javier Milei ha escrito un tuit agradeciendo las felicitaciones de todos aquellos líderes internacionales que le han dado la enhorabuena por ganar las elecciones presidenciales. Concretamente ha escrito Javier Milei: gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina. Y entre esos líderes, por cierto, se encuentra Gabriel Boric, presidente de Chile, que puede que Gabriel Boric sea un presidente de izquierdas o de extrema izquierda, pero al menos tiene cierto decoro institucional que le falta a nuestro presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, porque, recuerdo una vez más, Pedro Sánchez no ha felicitado a Javier Milei. Y no porque Pedro Sánchez no suela utilizar su cuenta de Twitter para felicitar a mandatarios extranjeros que han ganado las elecciones, sino porque está haciendo caso omiso de la victoria de Javier Milei. Por ejemplo, cuando Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales en Chile, Pedro Sánchez escribió: enhorabuena, Gabriel Boric, por tu victoria en las elecciones presidenciales de Chile. El pueblo chileno avanza con esperanza hacia un futuro más justo, feminista y ecologista. Nuestros países seguirán reforzando sus relaciones, fortaleciendo los lazos entre Latinoamérica y la Unión Europea. Asimismo, cuando Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en Colombia, también Pedro Sánchez escribió: Colombia ha elegido nuevo presidente, ha elegido igualdad, justicia social y ambiental. Felicidades Gustavo Petro y Francia Márquez por esta histórica victoria y los mejores deseos de España para la nueva etapa que inicia el país. Seguiremos reforzando los lazos que nos unen. O también cuando Lula ganó las elecciones presidenciales en Brasil, Pedro Sánchez publicó: mis mejores deseos para esta nueva etapa llena de esperanza para Brasil. Juntos por una agenda de justicia social. Parabéns, Lula presidente. Incluso cuando el golpista Pedro Castillo fue proclamado presidente de la República de Perú, Pedro Sánchez publicó la siguiente felicitación: felicitamos a Pedro Castillo por su proclamación como presidente de Perú y a la ciudadanía e instituciones peruanas por el desarrollo del proceso electoral. Estamos preparados para trabajar con el nuevo presidente y su equipo en el marco de la relación estratégica España-Perú. Bueno, pues con Javier Milei nada de nada. Después de haberte pasado días y días refiriéndote a él para descalificarlo, una vez gana las elecciones, silencio absoluto sobre Argentina y sobre Javier Milei, y mucho menos claro la felicitación que sería institucionalmente de rigor. Tiene suerte Pedro Sánchez, o tenemos suerte más bien los españoles, que Javier Milei no es un político autoritario que subordine a su país y a los flujos comerciales de su país a sus intereses personales. Javier Milei ha marcado distancias con otros estados, como el Estado chino o como el Estado ruso, pero siempre ha defendido que los ciudadanos argentinos han de poder comerciar con China y con Rusia como consideren pertinente, que el Estado no se ha de meter en los intercambios comerciales internacionales entre agentes privados. Porque si no fuera así, si Javier Milei subordinara la política comercial de Argentina en función de sus afinidades o de sus desafectos con políticos internacionales, desde luego, este desplante continuado del presidente del gobierno de España contra el presidente electo de la República de Argentina les saldría muy caro a todos los españoles con intereses en Argentina. Pero como Javier Milei es liberal libertario, no de extrema derecha, como dice mendazmente Pedro Sánchez, sino liberal libertario, Javier Milei no se plantea cortar, restringir, penalizar los flujos comerciales entre España y Argentina, por mucho que el presidente del gobierno de España haya insultado en reiteradas ocasiones al presidente electo de la República Argentina.
Lo cual no obsta claro para que los españoles denunciemos la actitud que está teniendo el presidente del Gobierno de España con respecto al presidente electo de la República Argentina. Parece que Pedro Sánchez solo quiere relacionarse con los líderes políticos de extrema izquierda en Hispanoamérica. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y en este caso, Pedro Sánchez claramente está escogiendo andar con líderes políticos hispanoamericanos, liberticidas y pauperizadores.